Bueno, hagámosla pasar a Anabela, que está con nosotros. Este, ¿Qué tal, Anabela? ¿Cómo estás? Hola, padre, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Acá, rutina diaria, siempre un gusto hablar con todos ustedes. Así es, padre, así es. Yo sigo estudiando, Sí. sigo formándome. Recién estaba haciendo un trabajo de doctrina social de la iglesia que me Muy piden. interesante. Sí, es un trabajo final, así que estoy viendo todo lo que es el tema de la educación, con los últimos, con los últimos aportes del Papa León, que hace poquito hizo el jubileo de los educadores, muy interesante, y con los aportes también del Papa Francisco, con el pacto educativo. Realmente, bueno, son temas son problemáticas muy actuales, con el tema, por ejemplo, o sea, las personas que no pueden terminar la secundaria, los jóvenes que andan, no tienen esperanza, bueno, todas las problemáticas educativas hoy en la actualidad. Así que leyendo mucho, mucho, o sea, gracias a Dios la iglesia tiene muchos documentos muy interesantes para leer, actualizar y estudiarlos. Así podamos darle, digamos, alguna orientación. Claro, Eh, Así que yo quisiera preguntarle sobre el tema del magisterio, sí. el magisterio de la iglesia. ¿Se puede decir que o sea, el magisterio se actualiza constantemente durante los siglos? ¿Hay una actualización o son aportes? Porque la verdad que ya no me queda claro. Eh, Todo esto usted sabe que hace una semana se suscitó el tema de la de la nota de María como corredentora. Sí, sí, sí. Eh, Esto nos sirve para más que nada para formarnos. Yo pienso que hay que, siempre los desafíos que tiene la iglesia es justamente para, bueno, para formarnos. Eh, Ese es el camino que tenemos nosotros también. Pero bueno, es tanto el magisterio o sea, es tanto los documentos de los papas que precedieron, que hablan de algún modo de la corredención. Y ahora con este nuevo documento es como que, bueno, ¿dónde estamos, digamos? ¿Qué posición tomar Sí. o qué camino seguir? Obviamente que, bueno, da para mucho el debate, pero mi pregunta es si de algún modo se actualiza, cómo estos papas este, manifestaron esto de que María es corredentora, y a la vez ahora, en este tiempo, surge este nuevo, Bueno, lo estuvimos así, tratando, sí, así con otros temas, ¿no? sí, sí. Yo pongo Lo estuvimos, como, sí, lo estuvimos tratando ampliamente acá en este canal, sí, el tema de María Corredentora, pero sí, básicamente, digamos que los documentos no pueden ir nunca contra la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, no claro. puede venir un documento que diga Cristo no es Dios o Cristo Ujú. no es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Porque hay varios tipos de magisterio. Está por una parte el magisterio dogmático, que son los dogmas, que los dogmas son muy poquitos desde ese punto de vista, ¿no? Porque no se saca dogma por todo. Después está el magisterio ordinario definitivo, por ejemplo, aquel que cuando los papas hablaron muchísimo del tema, por ejemplo, cuando el Papa habla del tema del aborto, el aborto es un crimen, este y el otro, no hace falta sacar un dogma sobre eso, o sea, ya lo hablaron varios papas. Y sobre todo Juan Pablo II fue muy fuerte en Evangelium Vitae, lo mismo fue muy fuerte en varias ocasiones, ¿no? Quien quiere el aborto como medio, como fin, queda excomulgado, bueno, etcétera, etcétera. Y después está lo que se llama
el magisterio ordinario no definitivo, que es aquel que, por ejemplo, todavía hay una investigación teológica al respecto. Ahora, la Lumen Gentium número 23, creo que es el número 23, dice que aún en aquello que no es magisterio ordinario definitivo, como que nosotros deberíamos darle el obsequio religioso. Ahora bien, hay algo que tenemos que entender. Ese obsequio religioso se entiende para doctrinas que no van contra la tradición. Porque, por ejemplo, si hay, y esto podría pasar, lo que la gente a veces no entiende es que ha habido inclusive papas que, no hablando de manera dogmática, pero que han cometido errores doctrinales. Ese es el punto. El caso más común es el caso del Papa Honorio, que afirmó que en Cristo había solamente voluntad divina, cayendo en la herejía monotelista. O por ejemplo está el caso del Papa Liberio, que aunque fue bajo tortura, bajo presión, firmó una fórmula semiarriana en aquel tiempo. Y después está el Papa Esteban, que condenó a un antecesor de él, el famoso concilio cadavérico, ¿no? Juzgó a su antecesor, lo hizo desenterrar, lo puso ahí delante de la asamblea y lo juzgó, lo condenó delante de todos con el cadáver ahí presente, ¿no? Lo cual ese concilio fue cancelado porque fue una vergüenza directamente, ¿no? Entonces, lo que hay que decir es, la Lumen Gentium dicen que nosotros tenemos que ofrecer obsequio religioso a todo magisterio, aunque no sea definitivo. Pero se entiende el magisterio que no va contra la tradición. Porque obviamente nosotros tenemos que suponer que todo documento del magisterio no va contra la tradición. Hay que pensarla así, digamos, ¿no? Ahora, en este caso, y la pregunta que muchos me hacían, ¿puede equivocarse el magisterio ordinario no definitivo? Bueno, hay casos en que ha pasado. Por ejemplo, Juan Pablo II modificó el catecismo de San Pío X con respecto a la pena de muerte. Lo modificó concretamente, aunque no prohibió la pena de muerte, pero cuando San Pío X decía que era legítima, Juan Pablo II la restringió a casos muy graves. Y después Francisco modificó el catecismo de Juan Pablo II. Lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que el catecismo no es infalible, que el catecismo es simplemente orientativo. No quiere decir que no lo tengamos que seguir, ojo, hay que seguirlo, pero no estamos hablando de infalibilidad, no se juega la infalibilidad, ¿no? Lo mismo el caso de Fiducia Supplicans. Fiducia Supplicans modificó un documento de la misma congregación 2 años anterior, que había prohibido las bendiciones a las parejas homosexuales, ¿no? Ahora, después con ese documento el Papa salió a aclarar, no se bendicen las parejas homosexuales, le dijo el Papa Francisco a la Congregación para la Doctrina de la Fe, al dicasterio, se bendicen las personas individuales. No quiere decir que se les da la comunión, porque bueno, una pareja gay no puede recibir la comunión o confesarse, no están en gracia, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, como hubo modificaciones, lo que hay que entender es, no estamos hablando de temas infalibles, ¿no? Sino de cosas que, por decirlo así, no son infalibles. Con respecto a esto último que hablamos recién, hay una sugerencia del cardenal Fernández. La sugerencia es no llamarla a María corredentora, pero no es un mandato, o sea, no se manda a nosotros no llamarla corredentora. No es que el cardenal está diciendo está prohibido para todo católico usar ese título o está prohibido, no, dice es inoportuno, se desaconseja. Sin embargo, en este caso es un documento orientativo. Uno puede seguir el consejo o no. Yo puedo elegir seguir el consejo de Juan Pablo II, que él la llamaba corredentora, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que yo le digo muchas veces a la gente, porque la verdad que nosotros hemos recibido muchos ataques en este canal y también hemos recibido ataques sobre todo de aquellos católicos que se creen con derecho a llamarnos cismáticos, ¿no? Lamentablemente hay gente que se cree el Papa y se cree con derecho a excomulgarme o a excomulgar a otros padres. Pero, por ejemplo,
Simplemente lo que el documento dice, y esto es lo que uno tiene que entender, ¿no? Es recomienda, pero no manda. Entonces, ¿qué pasó con Juan Pablo II? ¿Estaba equivocado Juan Pablo II cuando usó tantas veces el término corredentora? ¿Qué pasó con el Padre Pío? ¿Qué pasó con San Ambrosio? ¿Qué pasó, por ejemplo, con San Ireneo de León? ¿Qué pasó con todos aquellos anteriores a nosotros? El mismo San Pío X, el mismo Pío IX, el mismo Pío XI, que todos usaron ese nombre corredentora. Entonces, no nos pueden prohibir usar ese nombre. Ahora, nos pueden aconsejar. Lo que hay que decir acá es un consejo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, podemos seguirlo o no. Yo particularmente prefiero llamarla corredentora, en mi caso, y prefiero llamarla corredentora no por un capricho mío, sino por todos los papas anteriores, y por otra parte, no estamos tomando el papel de Jesucristo, la Virgen no toma el papel de Cristo. Cristo es superior a ella y Cristo es Dios, pero fue Cristo quien la eligió como madre y quiso depender de su sí, ¿no? Así que por Sí, esa razón, como él mismo, Cristo mismo, siendo Dios, quiso depender del sí de María para encarnarse, y también María ofreció a su hijo en la cruz, y ella misma con su sufrimiento se unió al sufrimiento de Cristo en la cruz, eso es lo que hace corredentora. No es más importante que Cristo, Cristo es más importante que ella, pero ella es la que más participó de la pasión de su hijo y la que más participó de, digamos, de la redención de su hijo. Es todo, ¿no? aparte es como, o sea, el término corredentora, yo estuve viendo muchos videos también de muchos sacerdotes que avalan esto de, de María como corredentora, son muchos los sacerdotes que dan fundamento de esto, o sea, es como que nos ha sorprendido a todos. Eh, a ver, yo digo como algo como lógica, o sea, no tiene nada de malo la palabra, ni, no sé, todavía no, no me encaja en el cerebro, este, pero está perfecto llamarla María Corredentora, no sé qué es lo que les han encontrado, será, bueno, Anabela, y digo, habiendo tantos problemas en el mundo, meterse justo con la Virgen ahora no tiene ningún sí, sentido, sí, y sinceramente. sabe que hay un librito maravilloso, yo lo tengo, bueno, le saqué fotocopia, pues no lo tengo, el original es Cómo amar y hacer amar a María. Es bellísimo el librito y justamente en la página 62 habla de María Corredentora. Sí, Y bueno, dice, María fue corredentora dando su consentimiento a la encarnación del Verbo, después le sigue, lo fue dando la carne y la sangre que sirvieron para rescatarnos, la sangre corrió en la circuncisión, en la flagelación, todo un fundamento maravilloso. Me encantó, así que acá lo tengo y lo voy leyendo porque realmente yo pienso que no está mal llamar a María como corredentora, sino al sí, contrario, justamente, bueno, será la luz a pesar de las dificultades que quizás que el camino sea por ahí, que María nos ayude nos ilumine, sobre todo para dar razón de nuestra fe, de la esperanza, de la caridad, y seguir formándonos. Eh, que valga esto, para seguir estudiando nuestra fe y asintiendo, digamos, a la llamada que Cristo nos hace todos los días. exactamente, exactamente. No, y yo tengo una religiosa que es amiga mía, que se llama María Madre Corredentora. Casualmente ese es el nombre que se puso como religiosa. Entonces le mandé un mensaje diciéndole, ahora te vas a tener que cambiar el nombre, ¿cómo vas a hacer, no? Y se mataba de risa y dice, no, no, sigue siendo corredentora, así que no. Lo mismo hay Sí, un seminario que se llama María Corredentora, un seminario que tiene muchos seminaristas, ¿no? sí, Y yo me mataba de risa al rector, le decía, bueno, ahora qué van a hacer con el nombre, ¿no? Y no, claro, obviamente todos lo decíamos bromeando, pero le vamos a seguir llamando Corredentora, no por desobediencia, sino porque no está en juego la obediencia acá. Acá es una sugerencia, entonces por lo tanto claro. vamos a seguir adelante.
¿No hay de algún modo que nos quiera desautorizar este documento? O sea, desautorizar a que hagamos de llamarla corredentora. Yo lo veo como algo orientativo, o sea, lo que se está buscando es un título para la Virgen que sea el título más adecuado. Ahora bien, lo que hay que decir acá con este documento en cuanto tal es, deja la puerta abierta a la investigación. O sea, yo lo que digo es, este documento no es definitivo porque justamente lo que está diciendo es inoportuno o se desaconseja. Y los documentos del Vaticano, cuando realmente son con autoridad, lo que dicen es, está terminantemente prohibido. Entonces, para mí este documento podría llegar a ser para que el tema se investigue más y para que en el futuro salga el dogma de María Corredentora. Es una posibilidad, ¿no? Pero justamente con los otros sacerdotes lo hablábamos y nos quedamos pensando, bueno, nos sugiere, la sugerencia es que no la llamen corredentora, pero no nos lo prohíbe. Y sin embargo, uno tiene que aferrarse a la tradición de la Iglesia, porque ningún documento del Vaticano puede ir contra la tradición de la Iglesia. Entonces, yo lo que me ponía a pensar es, cuando vemos la tradición de la Iglesia, hay un montón de papas y un montón de santos que la llamaron corredentora. Entonces, sinceramente, tampoco nosotros entendemos por qué está esta sugerencia. O sea, si la pregunta es, ¿yo estoy entendiendo por qué está esta sugerencia? La respuesta es no. Para mí esta sugerencia, la explicación que da el documento, no me parece que sea una explicación que sea lo suficiente como para convencernos de no usar ese nombre. Y el motivo es, bueno, pero lo estamos desautorizando al Papa Juan Pablo II, que lo usó tanto a ese nombre. Estamos desautorizando a santos como San Pío X, otro papa. Estamos desautorizando a santos como San Pío de Pietrelcina. Y además que ya en la historia ya se cambió el nombre. Antes se la llamaba Redentora, antes del siglo XVI. Se la llamaba Redentora. Pero para justamente no poner a la Virgen, o sea, nunca la Iglesia puso a la Virgen a la par de Jesucristo. Pero para que la Virgen quede siempre abajo de su Hijo, porque Cristo es más importante, por eso se le puso el nombre de corredentora, justamente para mostrar que el Redentor es Jesucristo, que la Virgen está íntimamente unida a su Hijo, pero no es la Redentora, sino que es corredentora. Ya se había corregido eso. Entonces, al menos este documento no nos da motivación para no llamarla corredentora, porque la pregunta que todos nos hacemos está bien, nos sugiere, pero ¿por qué no la podemos llamar corredentora si justamente nadie opaca el nombre de Jesucristo llamándola así? No se opaca, no se lo pone a Cristo al lado de María, o María siempre es inferior. ¿Y por qué tantos santos y tantos papas lo usaron este nombre? Entonces nosotros en ese sentido decimos, entre la tradición, la tradición es parte de la revelación también divina, ¿no? Entre la tradición y entre la sugerencia del cardenal Fernández nos quedamos con la tradición, ciertamente, lo cual no estamos desobedeciendo, simplemente estamos diciendo, no fue una orden. Yo si el cardenal Fernández mandase bajo, o sea, con la firma del Papa, porque siempre tiene que estar la firma del Papa, si ellos mandaran no llamarla corredentora, yo en mi corazón la llamaría corredentora, pero para no escandalizar no hablaría del tema, quizás directamente yo no diría nada acerca del tema, ¿no? Pero justamente estoy hablando porque fue una sugerencia, ¿no? Entonces, en mi corazón yo diría sigue siendo corredentora porque este documento no es dogmático, la discusión todavía está abierta, pero bueno, gracias a Dios que no lo prohibieron y que lo sugirieron. Entonces, en ese caso, podemos seguir llamándola corredentora. Para mí la Virgen va a ser siempre corredentora. Y la verdad, para poder decir que no lo es, hay que ir contra toda una tradición, lo cual es complicado. O sea, uno dice, ¿a quién le creemos? ¿A, a algo moderno o a la tradición? Y la tradición, como dice San Vicente de Lérins, ¿no? La tradición siempre pesa más porque no se puede cambiar una doctrina tradicional por una doctrina nueva.
en ese sentido. Se puede explicar las doctrinas tradicionales, pero no se las puede cambiar, ¿no? Así es, padre. O sea, me ilumina un montón. Ya estoy pensando. Quiero hacerle otra preguntita. Sí, Con adelante. respecto a las víctimas, hace poquito, hace 2 o 3 semanas, no sé si se ha enterado de lo que ha pasado en Brasil, que hubo más de 130 muertos. Me enteré, Eh, sí, me enteré. Realmente es catastrófico. Esas almas, ¿qué podemos hacer por esos 130 vidas humanas que se murieron, digamos? Realmente ha sido impactante, no sé, no sé cómo pensarlo desde el plano de la fe, como iglesia. Bueno, lo que podemos hacer es ofrecer misas en sufragio por esas almas, ¿no? Y uno puede ir al sacerdote y pedirle, por ejemplo, misas por las víctimas del Brasil, de las personas que murieron allí, ¿no? Lo mismo uno puede ofrecer Yo, me, yo, le, rosarios. yo le hago preguntas desde Brasil, pero a lo largo del- de- de todos los siglos hubo estos genocidios, o sea, matanzas, pero increíbles. Esto me ha movilizado un montón, realmente, qué terrible. Este, Sí, eh, 130 personas en un día, en dos días, no sé en qué momento, ha sido, no sé, algo realmente, no sé, es horrible. Así sí, que yo sí. pienso yo no puedo, no sé si ¿qué pensará Cristo de eso, digamos, de esa situación? No sé. Bueno, Eh, él sabe por qué lo permite, ¿no? Y él sabe por qué permite las cosas. Muchas veces lo que uno se pone a pensar es, en realidad, como dicen los mexicanos, cuando nos toca morirnos, aunque nos quitemos, nos toca. Y cuando no nos toca, aunque nos pongamos, directamente no nos vamos a morir, ¿no? De alguna manera, Dios sabe cuántos días de vida tenemos y todos tenemos que estar preparados para la muerte, ¿no? Casualmente hoy hablaba con mi mamá ese tema, que es un tema, nosotros con mi madre tenemos algunas conversaciones teológicas de vez en cuando, y es el gran problema del mundo moderno, que el mundo moderno le teme a la muerte, justamente. Pero el cristiano no debería temerle a la muerte, nosotros deberíamos temerle a la muerte eterna, que es la condenación, ¿no? Entonces, la reflexión que uno saca de esto es, bueno, nos va a tocar morirnos algún día, y la muerte puede llegar de una manera trágica, como en este caso, o la muerte puede llegar de una manera pacífica. De alguna manera, lo que podemos decir es que Dios le da a cada hombre y a cada mujer determinados años en esta tierra para que salve su alma. Entonces, eso es lo que cada hombre y lo que cada mujer debe preocuparse, ¿no? El caso de Jesucristo, Él es Dios, entonces Él ve mucho más allá de todos nosotros, ¿no? Conozco el caso de una señora que, bueno, esto fue por un sueño, pero este sueño tiene mucho que ver con lo que pasó, ¿no? O sea, los sueños pueden venir del demonio, pero pueden venir de Dios, ¿no? También. Y esta señora estaba enojada porque su hijo de 3 años había muerto. Y resulta que no iba a misa, nada, y ella sueña con Jesucristo. Y Cristo le dice a esta señora, mira, tu hijo está conmigo, lo bautizaste, es un angelito en el cielo, está intercediendo por ti. Y la señora medio que se le enoja y le dice, pero ¿por qué me lo sacaste tan rápido, esto y lo otro? Y Cristo le muestra la vida de su hijo si hubiese llegado a crecer, y su hijo iba a ser un asesino serial, o sea, se iba a convertir en una persona muy mala. Y Cristo le dice, me lo llevé ahora porque ahora está listo para ir al cielo. Y tú lo vas a volver a ver, Él intercede por ti. Si tú me eres fiel, lo vas a volver a ver. Pero tienes que serme fiel y tienes que volver a la iglesia, fue lo que le dijo
Cristo a esta señora, ¿no? Fue un sueño, uno lo podrá explicar de muchísimas maneras, pero yo esto también lo interpreto como que Cristo muchas veces ve más allá de lo que podemos ver. Nosotros no podemos ver cómo sería la vida de un niño, por ejemplo, cuando crece. Y muchas veces Dios lo salva a ese niño llevándoselo de antemano, diciendo, bueno, ahora está listo para ir al cielo, más adelante no lo va a estar. Entonces, también hay que saber que Dios hace bien todas las cosas. En realidad, el que hace mal las cosas es el hombre. Y bueno, y el último punto es, muchas veces Dios no tiene nada que ver, muchas veces es la estupidez humana. Claro. Lo que yo le decía a un muchacho que lo fui a visitar al hospital, había tenido un gran accidente, se salvó de milagro, ¿no? Y le dije, a ver, pero ¿por qué te quejas de Dios? ¿Quién apretó el acelerador? ¿Lo apretó Dios o lo apretaste tú? Y el muchacho me dice, lo apreté yo. ¿Y quién decidió emborracharse? ¿Dios o tú? Decidí yo. Bueno, no lo culpes a Dios. Esa es la estupidez humana, le digo. Te equivocaste, reconoce tu falta, ¿no? Entonces, Dios no siempre tiene que hacer milagros para salvarnos de nuestras tonteras, ¿no? Tenemos que saber que Dios te cuida, pero cuídate, como decimos, ¿no? Así es, padre. O sea que esas personas, de algún modo, morir de una manera trágica, ¿se puede salvar? Dios lo sabe. No sabemos si se salvaron o no, porque eso lo sabe solamente Dios, pero Dios lo sabe. Los que estuvieron preparados se salvaron. Los que no, si alguno no lo estuvo, no se habrán salvado, pero ojalá, yo deseo que se hayan salvado todos, ¿no? Ese es el deseo que uno le desea la salvación a todo hombre, ¿no? Después, si se salvaron o no, lo sabe Dios nomás, hay que rezar por ellos, ¿no? Así es, padre. Bueno, Bueno, muchas gracias, padre, por sus catequesis. Realmente son para mí me iluminan mucho. bueno, me alegro Importante mucho, también. Anabela. Y bueno, me alegro que estés estudiando y sigue estudiando y te tenemos Rece, presente en nuestras sí, oraciones. rece por mí, por mi familia, este, para que termine bien el año. Estaremos por ello. Bueno, que Dios te bendiga, Bueno, Anabela. gracias, padre. Bendiciones. Chao, chao, Que estén bendiciones. muy bien. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.